Bien, en esta clase número 5 estaríamos dando algo de tabla periódica, los tipos de elementos que se pueden encontrar en la tabla periódica, para después dar algo de uniones, de tipo de uniones o tipos de enlaces, iónicos y covalentes. Retomamos lo que habíamos dado de tabla periódica en el curso de ingreso, en el propedéutico. Habíamos visto que es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla, donde están ordenados por su número atómico, es decir, por la cantidad de protones que tiene, y si estamos hablando de un átomo neutro, también tiene la misma cantidad de electrones. Por su configuración de electrónica y sus propiedades químicas. Y acá esto es lo que habíamos visto, una línea del tiempo donde la tabla periódica se fue desarrollando hasta llegar a la actualidad. Bien, en esta línea histórica se puede ver que en 1820 surge la organización en triadas, o sea, grupos de 3 elementos, luego los ordenaron de a 8 elementos, 1863, y después en 1869 ya empiezan a surgir lo que conocemos más en la actualidad, de parte de Mendeleev y de Meyer, quienes se consideran los padres de la tabla periódica. En 1914 se definió la ley periódica moderna para corregir algunos errores que tenían Mendeleev y Meyer de parte de Moseley. Bueno, y después ya en la actualidad está lo que se conoce como tabla periódica, la organización que conocemos actualmente. Luego vamos a ir profundizando en los que son más importantes, como son Mendeleev y Meyer. Bien, esta es la tabla periódica que se conoce actualmente, es lo que vimos en el propedéutico, después vamos a profundizar más. Y después otra cosa que vimos fue el principio de Avogadro, donde Mendeleev y Meyer aprovecharon los conocimientos y los trabajos existentes que había sobre la clasificación de los elementos según sus propiedades, encontrando que si estos se ordenaban según aumentaba el peso atómico, cada cierto número de elementos se repetían las propiedades químicas y físicas, o bien variaban de forma regular y sistemática. Es también lo que se conoce como ley periódica. Otra cosa que vimos en el propedéutico fue un casillero de la tabla periódica. Tenemos el número atómico, el símbolo del elemento, la masa atómica, de donde sacamos el número másico. Tenemos el estado de oxidación más común, el símbolo, la configuración electrónica y el nombre del elemento. Y después acá tienen otros datos como ser densidad, punto de fusión, punto de ebullición. Bien, y otra cosa que vimos fue diferencias entre metales y no metales, que son dos tipos de elementos que se pueden encontrar en la tabla periódica. Los metales son sólidos a temperatura ambiente, salvo algunas excepciones como ser el mercurio. Los no metales, algunos son sólidos, otros son gaseosos y el único líquido que hay es el bromo. Dentro de los metales, la mayor parte son más densos que el agua, excepto el litio, el sodio y el potasio. Y dentro de los no metales, la mayoría son menos densos que el agua. Los metales presentan brillo y lustre, mientras que los no metales no brillan. Los metales son maleables, se los puede convertir en láminas. Dentro de los metales maleables, el más maleable de todos es el oro, y los no metales no son maleables. Los que son sólidos se pulverizan al golpearlos. Y los metales son dúctiles, es decir, que se pueden hacer alambres o hilos, mientras que los no metales no son dúctiles. Bien, después lo que vimos también, otro tipo de elementos, son los metaloides, que tienen propiedades intermedias entre los metales y los no metales, y ciertos metaloides, como ser el boro, el silicio y el germanio, son la materia prima de dispositivos semiconductores que hacen posible la industria electrónica. Bien, después otro tipo de elemento que vimos fue los gases nobles, que ocupan el grupo 18 de la tabla periódica. Son incoloros, inoloros e insípidos, no inflamables en condiciones normales, y antiguamente se les asignaba el grupo 0 porque se creía que tenían una valencia de 0. Son estables y no reaccionan prácticamente con nada.
tienen 8 electrones en su último nivel de energía. Bien. Otro tipo de elementos son los halógenos. Dentro de los halógenos que están en el grupo 17 se pueden nombrar el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Son muy reactivos y se encuentran formando sales. El estado puro forman moléculas diatómicas. Son todos no metales, muy electronegativos. El flúor y el cloro son gases, mientras que el bromo es líquido y el yodo es un sólido. Hasta ahí habíamos visto en el curso de propedéutico. Bien, y a partir de ahora empezaría el tema en profundidad. En 1869, entonces, Mendeleev se basó en las propiedades químicas de cada uno de los elementos y Meyer en las propiedades físicas. Ambas tabulaciones eran semejantes y se destacaba la periodicidad de las propiedades de acuerdo con el aumento de la masa atómica. Mendeleev lo que hizo fue ordenar los elementos conocidos en función del aumento de su masa atómica en secuencias sucesivas, de tal forma que los que tenían propiedades químicas similares ocupaban la misma columna, lo que hoy conocemos como grupo. Las propiedades físicas y químicas variaban en forma periódica con la masa atómica y su tabla periódica de 1872 agrupaba a los 62 elementos que se conocían hasta el momento. Además, la tabla periódica de ese momento pronosticó la existencia de elementos que se desconocían en esa época y donde él se dio cuenta que faltaba un elemento, dejó el espacio en blanco y ya se podían conocer sus propiedades similares al espacio que él dejó sin ocupar. Muchos de los valores en que se basó sus predicciones también eran inexactos a veces, o sea, también se equivocaba. Esta era la tabla periódica que había propuesto. Y debido a que el ordenamiento se basó en masas atómicas crecientes, algunos estaban fuera de sitio en la tabla periódica. Lo que hizo Mendeleev fue colocar elementos controversiales en posición que concordaban con sus propiedades y consideró que la inversión aparente de masas atómicas se debía a valores inexactos de esas masas. La determinación cuidadosa determinó que eran correctos y la explicación a estos elementos fuera de sitio tuvo que esperar más tiempo hasta que se genere el concepto de número atómico. Cuando surge el concepto del número atómico, como el número de protones que hay en el núcleo de un átomo, es decir, la cantidad de protones que hay en un átomo, los elementos estaban ordenados con base a ese número atómico creciente y debido a ese concepto se adquiere importancia la ley periódica, que dice que las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus números atómicos. La ley periódica lo que dice es que si se ordenan según su número atómico creciente, se encuentran de forma periódica elementos que tienen propiedades físicas y químicas similares, y la tabla periódica actual sigue este ordenamiento. Lo que conocemos actualmente tiene columnas verticales que llamamos grupos o familias, donde sus elementos tienen propiedades químicas y físicas similares, y después las líneas horizontales, lo que llamamos períodos, sus elementos tienen, las propiedades de los elementos que la conforman cambian de manera progresiva al recorrer la tabla periódica. Bien, tenemos diferentes grupos. El grupo 1A, salvo el hidrógeno, son metales alcalinos. El grupo 2A son metales alcalino-térreos. El grupo 7A son halógenos. El grupo 8A son gases nobles o raros. Y los tipos de elementos que se encuentran en la tabla periódica son metales, no metales y metaloides. Estos son los alcalinos, metales alcalinos térreos. El hidrógeno no sería un metal alcalino térreo, sino que es un no metal. A partir de este grupo hasta donde está la línea escalonada, acá tendríamos metales de transición,
En esa línea escalonada, los que están sobre la línea escalonada, que son estos que están pintados de verde, serían los metaloides. Luego de esa línea escalonada tenemos los no metales. El grupo 17 son los halógenos y el grupo 18 son los no metales. Estos también son metales, pero por una cuestión de espacio los anotan acá abajo. Bien, las propiedades de los metales y los no metales ya lo vimos antes porque lo habíamos dado en el propedéutico. Los metales tienen alta conductividad eléctrica, mientras los no metales no conducen a electricidad, ni siquiera en disolución. Los metales tienen alta conductividad térmica, mientras que los no metales son aislantes térmicos. Los metales tienen brillo metálico, gris o plateado. Los no metales no presentan brillo metálico. Los metales casi todos son sólidos. En los no metales tenemos variación, tenemos sólido, líquido y gaseoso. En los metales casi son maleables y dúctiles, mientras que los no metales no son ni maleables ni dúctiles. Incluso los sólidos son quebradizos. Bien, eso en cuanto a propiedades físicas. En cuanto a las propiedades químicas, los metales, las capas externas tienen pocos electrones. Hay metales que como máximo tienen 3 electrones. La mayoría tiene 2 y 1. Los no metales, las capas externas tienen 4 o más electrones. Los metales forman cationes, es decir, iones con carga positiva. Los no metales forman aniones, ganan electrones, por lo tanto tienen carga negativa. Los metales forman compuestos iónicos con los no metales, y los no metales forman compuestos iónicos con los metales y moleculares o covalentes con ellos mismos, o sea, con otros no metales. Dentro de los metales, el estado sólido se caracteriza por tener enlace metálico, y los no metales son moléculas unidas por enlace covalente. Los gases nobles son monoatómicos. Los metaloides ya dije que exhibían propiedades intermedias, tanto de metales como de no metales. El silicio, el germanio y el antimonio actúan como semiconductores. Son aislantes. ¿Qué quiere decir semiconductores? Que son aislantes a bajas temperaturas y son conductores a elevadas temperaturas. Bien, el carácter metálico de los elementos varía en un periodo, aumenta hacia la izquierda. Es decir, de derecha a izquierda estaría aumentando el carácter metálico. Y en un grupo, de arriba hacia abajo estaría aumentando. El carácter no metálico lo hace al revés, es decir, aumenta de izquierda a derecha en un periodo y en un grupo de abajo hacia arriba. Los elementos se pueden clasificar según su configuración electrónica. En gases nobles son los que están en el grupo 8A. No se conocían reacciones de ellos, pero se sabe que los más pesados forman compuestos. Tienen 8 electrones en su capa más externa, por eso son estables, salvo el helio, que tiene 2 electrones. Después tenemos los elementos representativos, son los grupos A de la tabla periódica. Su último electrón se asigna a un orbital S o a un orbital P de la capa más externa. Y los elementos de transición D son los grupos B. También se llaman metales de transición y se caracterizan por ocupar los orbitales D. Es decir, los A ocupan los S o los P, mientras que los B ocupan los D. Después tenemos los elementos de transición F, también conocidos como elementos de transición interna. Los electrones ya ocupan los orbitales F y son todos metálicos. Otra designación para los grupos utiliza números del 1 al 18 sin dividirlos en dos grupos, es decir, en A y en B. Cualquiera de las dos designaciones está bien. Los electrones más externos son los que
más influyen en las propiedades, en las propiedades que van a tener los elementos. Y la adición de un electrón a los orbitales S o P genera grandes cambios en esas propiedades físicas o químicas, mientras que en el agregado de electrones en el D o el F, en el orbital D o F, se modifica de forma leve. Hay propiedades periódicas, es decir, diferentes propiedades que van a tener los elementos que van a variar en un grupo y en un período de la tabla periódica de forma gradual. Cada propiedad varía de una manera distinta. Lo que vamos a ver ahora es cada una de esas propiedades. ¿Qué significa cada una de esas propiedades y cómo varía en un grupo y en un periodo de la tabla periódica? El primero de las propiedades del radio atómico, si ustedes habíamos visto en la estructura atómica que podíamos imaginar la nube electrónica total que rodeaba un núcleo, ¿sí?, como algo indefinido, sin límites. O sea, no podemos separar un átomo y medir su diámetro como para saber su radio. O sea, eso es imposible. Lo que se puede hacer, ¿sí?, el tamaño de un átomo está determinado por su interacción con los átomos que lo rodean. Entonces lo que se puede hacer es determinar el radio a partir de la distancia observada entre átomos que se combinan entre sí. La carga nuclear efectiva que experimenta un electrón de una capa más externa es menor que la de la carga nuclear real, lo cual se debe a que la atracción de los electrones por el núcleo queda compensada por la repulsión de los electrones de las capas externas e internas. Y se dice que los electrones de las capas internas sirven de pantalla o protegen a los electrones externos del efecto de la carga nuclear. Es lo que se conoce como efecto pantalla. El radio atómico, entonces, en un grupo aumenta de arriba hacia abajo a medida que los electrones van ocupando posiciones más lejos del núcleo, y en un periodo disminuye de izquierda a derecha al agregar un protón al núcleo y un electrón a una capa determinada. Acá está, si ustedes miran, de izquierda a derecha disminuye el radio atómico y aumenta en un grupo de arriba hacia abajo. Se puede representar también de esta manera. Para allá disminuyen y aumenta hacia abajo. Recuerden entonces que no se puede medir, separar un átomo y medir el radio atómico, sino que lo que se mide es el radio, o sea, la distancia que hay cuando se unen con otro elemento. Por ejemplo, si se unen dos átomos de hidrógeno, se estaría midiendo la distancia que existe entre un átomo y el otro, y de ahí sacan un cálculo del radio atómico. Bien, otra de las propiedades es la energía de ionización. Existen varias energías de ionización. La primera energía o primer potencial de ionización es la cantidad de energía que se necesita para separar al electrón menos fuertemente unido, o sea, el que está más débil unido, de un átomo gaseoso aislado para formar un ion con carga +1. Se simboliza con mayúscula EI y abajo el 1. Y la segunda energía de ionización es la cantidad de energía que se necesita para separar a otro electrón. Siempre la energía de ionización 2 va a ser mayor que la energía de ionización 1. Aunque la carga nuclear efectiva aumenta al descender por un grupo, el gran incremento de tamaño da lugar a una atracción neta más débil por los electrones externos a una energía de ionización más baja. Al recorrer un periodo de la tabla periódica se presenta una ligera interrupción de la energía de ionización creciente entre los grupos 2A y 3A. Los electrones ocupan primero la subcapa NP y de nuevo entre los grupos 5A y 6A, porque los electrones primero se aparean en la subcapa NP. Bien, en general la energía de ionización aumenta de izquierda a derecha en un mismo periodo y disminuye de arriba hacia abajo
en un grupo. Otra de las propiedades es la afinidad electrónica, que es la cantidad de energía que se absorbe cuando se añade un electrón a un átomo gaseoso aislado para formar un ion con carga -1. Esa afinidad electrónica aumenta en un grupo de arriba hacia abajo y aumenta en un periodo desde derecha hacia la izquierda. El radio iónico, los cationes son más pequeños que los átomos neutros del cual provienen, mientras que los aniones son más grandes que los átomos neutros del que proviene. El tamaño aumenta al descender en un grupo y en una serie isoelectrónica, que los elementos isoelectrónicos eran aquellos que tenían la misma cantidad de electrones, los radios disminuyen con el incremento del número atómico a causa del aumento de la carga nuclear. En el radio iónico, entonces, en un periodo aumenta, de izquierda a derecha, y en un grupo aumenta de arriba hacia abajo. Bien, la electronegatividad es una medida de la tendencia de un átomo, ¿sí?, a atraer electrones hacia sí mismo cuando está combinado químicamente con otro átomo. Se expresan en la escala de Pauling. Algunas tablas periódicas tienen atrás de esa tabla una tablita chiquita donde dice el valor de electronegatividad de cada uno de los elementos. Según Pauling, la electronegatividad en un periodo aumenta de izquierda a derecha y en un grupo aumenta de abajo hacia arriba. Bien, van a tener ejercicios donde yo les voy a dar a lo mejor varios elementos y ustedes van a tener que ordenarlos en la tabla periódica. O sea, ordenarlos de acuerdo al número creciente o decreciente de esa propiedad. Entonces lo que van a tener que hacer es saber cómo varía cada una de esas propiedades en un grupo y en un periodo, mirar en la tabla periódica dónde están ubicados cada uno de esos elementos y los ordenan. Bien, hasta acá haríamos un corte, después en otro video explico todo lo que serían enlaces químicos, donde debemos ver enlace covalente y enlace de tipo iónico.